Bienvenidos a nuestra Iglesia Cristiana Presbiteriana San Marcos, un lugar donde la fe se convierte en comunidad y la comunidad se convierte en familia. Edificando con sana doctrina, donde compartimos la palabra de manera clara y transformadora. Ministrados por el Espíritu Santo. A través de la alabanza y adoración, preparamos a la esposa de Cristo para recibir la palabra de Dios. La misma siempre pretende confrontar nuestra vida versus la Escritura. Viviendo el amor de Cristo. Explora nuestro ministerio de matrimonios, donde cada encuentro es una oportunidad única para profundizar la conexión, aprender y juntos crecer en el amor de Cristo. Cada mes, nos reunimos con la convicción de que matrimonios saludables son un pilar esencial. Sabemos que, para nuestra iglesia, son más que uniones, son un reflejo vivo de una comunidad que busca continuamente a Cristo. Descubre el vínculo especial entre las mujeres de nuestra iglesia en nuestras reuniones mensuales, donde exploramos juntas la riqueza de la Escritura. En este hermoso tiempo, vivimos la fe, nutriéndonos mutuamente con la riqueza de la palabra de Dios. Cuidando de las familias. En nuestra iglesia, nos preocupamos por cada familia. Los niños tienen su tiempo especial. Cada risa es un aprendizaje, cada juego es una lección, cada momento, una conexión con la verdad eterna. Perseverando en la fe. Miércoles de oración a las 7 de la tarde. Grupo de hogar los viernes a las 8 de la noche. Escuela de formación cristiana los domingos a las 9:30 de la mañana. Y nuestro culto dominical a las 10:45. Cada encuentro es una oportunidad para crecer en comunidad y profundizar en la fe. En cada rincón de nuestra comunidad encontrarás amor, crecimiento y un camino hacia Cristo. Haz de nuestra iglesia tu hogar. Les esperamos con los brazos abiertos, listos para compartir, aprender y crecer juntos en la gracia de nuestro Señor. Roberto Camacho. Gloria a Dios por este tiempo. Dios es bueno, amada iglesia. Siempre es un gusto, un privilegio el poder acompañarles, el poder estar con mi familia aquí. Nos gozamos tanto, hermoso tiempo de la alabanza. Gracias al Ministerio de Alabanza. ¿Qué sería de nuestra vida sin Dios, amados hermanos? A veces vivimos el día a día solo por vivirlo y no reflexionamos en esto. Cuán amoroso y cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros. Así que yo le invito a que ponga en su corazón esto. Señor, hoy quiero que hables a mi vida, que hables a mi corazón y pueda pedirle al Señor también sabiduría para todo lo que va a escuchar en esta mañana. Por favor, acompáñenme al Evangelio de Lucas, capítulo 1. Continuamos con esta serie de mensajes acerca del gran nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 1, versos del 57 al 66. Si ya lo tiene, póngase por favor de pies para honrar la palabra del Señor. Lucas capítulo 1, Nuevo Testamento. Ya sabe, mientras lo busca, pídale al Señor que hable a su vida, a su corazón. Capítulo 1, verso 57, dice la bendita palabra de Dios. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo: no, se llamará Juan. 61 dice: le dijeron: ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo: Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua, y habló bendiciendo a Dios.
Y se llenaron de temor todos sus vecinos, y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Tome asiento, por favor. Que Dios bendiga, añada bendición a la exposición de su palabra. Para esto quiero comenzar con una introducción y preguntarles todos, tal vez usted alguna vez ha experimentado a alguien que le ha hecho una promesa a usted, ¿sí? Alguien le ha dicho alguna cosa que quiere hacer con usted y usted está a la expectativa de que se cumpla. Tal vez momentos en la vida en que una promesa parece imposible de cumplir. Y piensen en un momento, y pensaba hace algunos meses en mi hijo pequeño, en el Lucas. Recuerdo que fuimos a una de estas tiendas, unas jugueterías, y él veía asombrado todos los juguetes y decía: papi, yo quiero este para mi cumpleaños, este para mi cumpleaños, y quería toda la tienda para su cumpleaños. Y fue interesante porque le dijimos: a ver, como papás te vamos a comprar este regalo. Y claro, para la ilusión y la promesa que le hicimos a él era: mis papás me van a comprar estos Legos. Y el Lucas no dormía, se levantaba cada noche cuando se acercaba a su cumpleaños y decía: papi, ¿ya compraste o no compraste el regalo? ¿Qué fue, papi? ¿Sí me vas a dar? Verás que me prometiste el regalo que yo te pedí. Sí, Lucas, en tu cumpleaños te vamos a dar. Y así como ese niño, creo que muchas veces hemos estado nosotros con las promesas que nos dan, ¿no? Y a veces estamos, cuando nos prometen algo, no podemos hasta ni dormir. Les pasaba, no sé si de pequeños, cuando sus papás les decían: vamos a ir de viaje a algún lado. La noche anterior al viaje, ¿qué pasaba? Uno estaba pensando en todo y cómo va a ser el camino y en el carro y qué emoción. Hacía todo menos dormir. Y son las promesas que van pasando. ¿Cuántos de nosotros hemos estado en estas situaciones? O a cuántos tal vez en situaciones más serias, les pongo algo como promesas que se nos han hecho y que no se han cumplido. Tal vez un amigo que prometió ayudarnos en momentos de necesidad, aquel que dijo: yo voy a ser incondicional contigo y yo prometo estar contigo, y a la hora de la hora no se asomó. Promesas que no se cumplieron. Tal vez en el trabajo alguien le prometió un ascenso, un cambio de puesto, pero eso nunca sucedió. Promesas que no se cumplen. Cuando las promesas no se cumplen, no llegan a su fin, sentimos, sí o no, una profunda decepción. Incluso podemos llegar a desconfiar de las personas que nos prometen. Es que él dijo esto, no cumplió, nunca más voy a confiar en ti. Sin embargo, amados, hay algo que podemos aprender de nuestras experiencias humanas. Aunque las personas pueden fallarnos, Dios nunca va a fallarnos. A lo largo de la Biblia vemos cómo Dios cumple cada una de sus promesas, y en muchos casos lo hace de maneras que superan las expectativas humanas. ¿Se ha dado cuenta cuando Dios promete algo y lo va a cumplir? Va más allá incluso de su lógica humana. Y a veces decimos: Señor, gracias, ¿cómo lo hiciste? No lo sé. ¿A qué tiempo? No lo sé, Señor, pero cumpliste tu promesa. Levante la mano, ¿cuántos han visto las promesas de Dios cumplidas en su vida? Y Dios ha prometido y Dios cumple. Y a veces, como seres humanos, nuestro tiempo, amados, y el de Dios no coinciden. Y amén por eso, y gloria a Dios por eso. Porque si fuera nuestra manera, estaríamos fritos. Pero son a los tiempos perfectos de Dios. Dios no se limita a nuestras prisas. Su tiempo es perfecto, y aunque nosotros podemos perder la paciencia, Dios siempre llega en el momento exacto. Y en el texto de hoy vamos a ver esto. Es un claro ejemplo de cómo Dios cumple su promesa, incluso cuando todo parece imposible. Zacarías y Elizabeth, una pareja mayor, ya estaban de edad avanzada, habían esperado años, tal vez toda su vida, por un hijo. Y no lo creen, y por la incredulidad, de hecho, de Zacarías, él se quedó mudo. Pero Dios, fiel a su promesa, amados, les dio no solo un hijo, sino al hombre que prepararía el camino para el Mesías. Esto es impresionante. Juan el Bautista, lo que parecía imposible desde una perspectiva humana, se hizo realidad bajo la soberana mano de Dios.
Y lo interesante es que cuando Dios cumple su promesa, Él no solo transforma las vidas de las personas directamente involucradas, sino que su obra tiene un efecto expansivo, tocando a muchos, a familiares. Le ha pasado que cuando Dios cumple sus promesas, no solo es para usted, sino es para toda la familia. Así pasa. En este pasaje vemos no solo cómo Zacarías y Elizabeth son bendecidos, sino que toda una comunidad es impactada por lo que Dios hace. El cumplimiento de esta promesa despierta obediencia y asombro en todos los que lo presenciaron. Y hoy quiero que consideremos, amados, entramos en materia, cómo Dios cumple su promesa en este nacimiento que vamos a ver, mostrando su soberanía. Número uno, despierta la obediencia a Dios y provoca asombro ante su pueblo. Son 3 puntos. Vamos a ver la soberanía de Dios, la obediencia a Dios con el ejemplo de Zacarías y Elizabeth, y también el asombro que provoca en toda la gente. Vamos con el número 1, la soberanía de Dios. Lea conmigo, por favor, el 57 de primer capítulo de Lucas, 57 y 58. Dice: cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz a un hijo. Y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella, ¿qué dice? Su misericordia, se alegraron, se regocijaron con ella. Note por favor lo que dice la primera parte. Dice: cuando Elizabeth, ¿qué dice? Se le cumplió el tiempo. Esto es interesante, porque aquí vemos una clara referencia, y lo mencionaba y me encanta, y el Cevitas lo mencionaba antes en la oración. Decía: los planes y los propósitos de Dios son tan perfectos que cuando Dios determina algo, amados, se va a cumplir, porque se cumple, porque es su palabra. Y Dios no es hombre para mentir, y dice la Biblia que no es hijo de hombre para ¿qué? Para arrepentirse. Y ha pasado, y la iglesia ha experimentado, y con esto de los apagones, no sé si el otro domingo les pasó de un apagón, me estaban comentando, pero esto es tremendo, porque cuando Dios quiere hacer su plan y quiere hacer su obra, no hay apagones, no hay circunstancias, no hay tormentas, no hay nada que se pueda levantar en contra de lo que Dios ya ha establecido. Y gloria a Dios por eso, porque eso lo vemos en la vida de Elizabeth. Dice que cuando se cumplió el tiempo, Lucas está mostrando que el nacimiento de Juan no fue una casualidad ni un simple evento natural, sino algo que ocurrió, diga conmigo, en el tiempo perfecto de Dios. Dígalo: en el tiempo perfecto de Dios. Así es con nuestro Dios. Esta palabra clave de cumplió en el original significa llenar o completar algo. El tiempo se llenó, se completó, indicando que no solo era el tiempo biológico de un embarazo, sino el cumplimiento del plan divino. No era solo el milagro de que dé a luz una estéril, porque eso es un milagro, sino que había un plan más allá de lo que podían ver los padres. John Piper declara algo acerca de la soberanía de Dios. Dice: la soberanía de Dios no es solo un atributo, es el corazón del evangelio, donde Él orquesta todos los eventos para su gloria. Él es el perfecto planificador, el que hace todo minuciosamente, cada detalle de nuestra vida, así como lo vemos con el nacimiento de Juan el Bautista. Cada detalle, hasta lo imposible, lo ilógico, pero vino el cumplimiento del tiempo, amados. Luego usted puede leer y dice que cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios, ¿qué dice? Había engrandecido para con ella su misericordia. No solo que vino el cumplimiento del tiempo, sino que comenzaron a oír que había una noticia: aquella que era estéril. Acuérdese que la esterilidad hasta era contada muchas veces como una maldición.
La estéril, la que no podía tener hijos, la que estaba tal vez desechada por la sociedad. Ahora viene el cumplimiento del tiempo. Es que esto es hermoso, cómo Dios obra, cómo Dios trabaja contra la lógica humana. Viene el cumplimiento del tiempo y comienza a regarse. Y comenzaron a escuchar y sabían que Dios ha engrandecido su misericordia para con ella. Esta palabra engrandecido significa exaltar, magnificar, hacer algo gigante. Todos podían ver los que escucharon, algo está pasando con Elizabeth. Aquella que era estéril ahora va a dar a luz. La misericordia de Dios, es decir, su compasión, su bondad, se ve de manera amplificada en el nacimiento de Juan. Esto nos recuerda que cada obra que Dios hace en nuestra vida demuestra su gran misericordia. Miren el contexto del pueblo de Israel. La misericordia de Dios era un tema recurrente. Usted puede ver, el pueblo le daba la espalda a Dios y Dios tenía luego misericordia. Sí les disciplinaba, pero tenía un amor especial por su pueblo. En Oseas 11:8 de hecho ahí pone como a Dios que se le conmueven las entrañas de amor por su pueblo. ¿A qué voy con esto, amados? Que entiendas que Dios también ha engrandecido su misericordia para contigo. Si no, ninguno estaríamos en este lugar. Porque Dios te ha dado lo que no mereces y al mismo tiempo no te ha dado lo que sí mereces. Te ha bendecido, te ha dado un propósito en la vida, nos ha dado vida eterna, algo que no merecíamos por ser pecadores, pero al mismo tiempo ha frenado ese castigo eterno que teníamos por estar lejos de Él antes. Eso es gracia, eso es misericordia. Es hermoso cómo Dios pone cada cosa en su punto. Mientras leía, mi hermano leía la porción de Lamentaciones, es uno de los versículos favoritos míos. Dice Lamentaciones 3:22, 23, mire, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Wow. Nuevas son cada mañana. Termina con esto y dice, grande es tu fidelidad. Piense, hoy usted está viviendo y experimentando una nueva misericordia de Dios. Ya le agradeció a Dios por eso. Señor, vine a la iglesia para exaltar tu nombre, para rendirte homenaje a ti, Señor. Gracias porque experimento una nueva misericordia. No solo que escucharon, no solo que vieron engrandecer a Dios soberano, su misericordia sobre Elizabeth, sino que dice que hubo gozo entre los parientes. En el 58 dice, se regocijaron con ella, se alegraron. En esto subraya el impacto de la comunidad, de la obra de Dios. El nacimiento de Juan no solo fue una bendición para Zacarías y Elizabeth, sino para toda la comunidad que le rodeaba. Era típico en esas épocas que cuando había, y especialmente cuando había un primogénito hombre, mucha gente se reunía, familiares, todos hacían la fiesta porque era un evento tan grande saber que había descendencia y que podía seguir esa descendencia. Y toda la familia se reunía, venían los vecinos, había música. Y era interesante porque la palabra de Dios nos da estas luces acerca de esto. Dice que los parientes, los vecinos se regocijaban. El gozo que sintieron fue compartido por todos. Resaltaban las bendiciones de Dios. Aunque eran personales para Zacarías y Elizabeth, muchas veces pueden también alcanzar a las demás personas. Este concepto consiste en el carácter de Dios. Cuando Dios obra, su obra afecta muchas veces a toda la comunidad. Por ejemplo, la iglesia primitiva, ustedes recuerden los hechos. Ellos se reunían y dice la palabra de Dios que perseveraban y estaban compartiendo el pan en cada casa.
Y luego hay algo especial que dice, y se añadían los que tenían que ser salvos. Mire, yo doy gloria a Dios porque veo la iglesia cada vez más llena. Digo, Señor, gracias porque tú estás añadiendo siervos a tu pueblo. Gracias a Dios por lo que está haciendo aquí en San Marcos. El gozo y la bendición se extienden siempre a los demás. En este contexto histórico de esta porción del pasaje, humanamente era imposible que una estéril dé a luz. La mujer anciana ya y estéril vivía en una sociedad donde la maternidad era vista como una señal de bendición de Dios, y si no tenía esa bendición, muchos lo consideraban como esta maldición. Algo pasaba en ella, algo estaba mal. Que una mujer como Elizabeth en su vejez diera a luz un hijo era visto como un milagro, algo que solo Dios podía lograr, amados. Dios, al hacer que Elizabeth concibiera, estaba demostrando su poder soberano sobre las circunstancias naturales. Y no solo eso, sino que reafirmando que su plan no depende de limitaciones humanas. Cuando Dios lo quiere hacer, Él lo va a hacer, porque si Él promete, Él cumple, amados hermanos. Y esa es nuestra bendición. Usted puede ver el nacimiento milagroso de Isaac, ¿recuerda usted? También ya de edad avanzada, pero ¿cómo va a suceder esto? Y da a luz Sara a Isaac. El Salmo 113:9, me encantó esta porción de la palabra. Dice, Él, hablando de Dios, hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos. Aleluya. Wow. Cómo Dios prepara todo esto, amados. Este nacimiento y esta porción, apliquemos un poco, nos recuerda que Dios siempre está en control. ¿Alguna vez ha pensado usted, de esto Dios ya no puede ni siquiera Él hacer algo? Ya está perdido todo, ya no hay control en esto. ¿Ha pensado alguna vez así? Porque el problema y las situaciones nos agobian. Un diagnóstico, tal vez uno dice, no, es que ya mi vida está así, ya, ¿para qué más? Se ha vuelto popular esa frase, mejor ya llévame, Diosito. ¿Sí o no? Ay, veo a muchas personas, ay, ya, qué sufrimiento, ya mejor que me lleve. Vivimos en una cultura que busca soluciones rápidas, soluciones inmediatas, y cuando no hay soluciones en ese momento, ¿qué pasa? Desesperación, descontrol, resentimiento en contra de Dios. Porque queremos soluciones a nuestro tiempo. Dios es fiel y en su tiempo perfecto, aunque muchas veces no coincida con el nuestro, Él va a cumplir sus promesas, amados. Además, cuando Dios obra, lo hace de manera que todos puedan ver esa obra que está haciendo en su vida. Todos creo que somos aquí resultados de oraciones de nuestros padres, de nuestros tíos o de alguien que estuvo orando por nosotros. ¿Sí o no? Estuvo mamá tal vez de rodillas ahí. ¿Para qué estará orando tanto mi mamá? Y uno enfiestado en otras cosas. Pero esa oración de esa mujer, ahí en silencio, tal vez derramando lágrimas, orando por sus hijos, orando por sus nietos, orando por su familia. Y Dios, que es soberano, escuchó la oración del justo. Soberanía de Dios, amados. Número 2, sigamos más adelante, la obediencia que despierta en la vida de los creyentes. No solo que se regocijaron, que vieron la misericordia de Dios, que vino el tiempo, el cumplimiento, sino que dice el 59, léalo conmigo, avancemos. Dice, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se llamará Juan. Qué interesante es esto, porque usted sabe que la tradición y el pacto que se cumplía en esas épocas, porque estaban viviendo bajo la ley todavía,
La circuncisión y la tradición de poder circuncidar al niño al 8º día era un requisito para el pueblo, presentarlo delante de Dios. Y con la circuncisión generalmente se esperaba ese lapso de tiempo de 8 días para ponerle un nombre al niño. Y claro, la gente comienza a decir, claro, ya sabemos cuál va a ser el nombre, como su papá, Zacarías. Todo, bravo. Y Elizabeth, ¿qué pasó? No, cholitos. Es interesante porque en el original, cuando ella pronuncia esta palabra no, quiere decir con énfasis. Ni siquiera pensar ese nombre. No por lo que estaba pasando, sino porque era el cumplimiento, la obediencia que necesitaba poner en práctica de lo que el ángel Gabriel ya les había anunciado. ¿Cómo le dijo el ángel que se llamaría el niño? Juan. Es interesante porque en el Antiguo Testamento también, y vemos también en rasgos de la Biblia en realidad, que cuando se esperaba a un niño, los nombres eran muy descriptivos de lo que pasaba en ese momento. Por ejemplo, en personajes se denomina como las partes físicas. Esaú significa velludo. No sé si lo sabía usted. Y la Biblia nos dice que nació con mucho vello. Otro ejemplo, Jacob, dice que significa el que agarra el talón. ¿Por qué? Porque nació agarrado del talón de su hermano. ¿Cómo eran los nombres tan descriptivos en la Biblia, no? Otros nombres expresaban la alegría de los padres por el nacimiento del niño. Por ejemplo, Saúl y Samuel. ¿Qué significa esto? Significan solicitados o esperados. ¿Sabía usted esto? Otros nombres tales como Elías, sus padres los pusieron, miren, en esa época que eran levantados muchos templos y adoración a Baal, a estos dioses paganos. Levantan a un hombre y le ponen Elías, que significa Jehová es mi Dios. Qué tremendo, ¿no? Reflejaba la fe de los padres, así como también había acontecimientos muy duros. Por ejemplo, cuando se roban el arca y de repente el sacerdote muere y la esposa de uno de los hijos que está embarazada da luz. ¿Y cómo le llaman nombre al hijo? Le llaman Icabod, que significa que la gloria de Dios había sido traspasada. Y ese era el nombre del niño. ¿Ha oído a Jabes alguna vez ese nombre? ¿Qué significa? Que fue parido o dio a luz con dolor. Imagínense que el niño se llame Dolor. O sea, es algo impresionante. Y aquellos nuevos padres, busquen bien el nombre de los hijos, por favor. No le ponga Epafrodito, esos nombres así bien ocultos. Búsquele nombres bíblicos, amén. Y que tengan este sentido de dar como testimonio de lo que Dios hace. El mandato divino y la obediencia de Elizabeth, quiero que note esto. Sin embargo, en el versículo 60, mírelo por favor. Elizabeth, ¿qué es lo que responde? Dice con firmeza: no se llamará Juan. Desafía las expectativas culturales, familiares, de la sociedad. Ella desafía esas expectativas que todos decían: de ley tiene que ser el nombre del niño Zacarías, porque así está establecido. Y que María diga no, se fue contra de toda la sociedad. Este es un acto de obediencia notable por parte de Elizabeth, pues en ese momento las mujeres no solían tener voz ni voto en las decisiones como la de nombrar a un hijo. Esto es impresionante. Sin embargo, el bien intencionado intento de ponerle el nombre al niño, el nombre del padre, provocó una reacción inmediata, contundente en su madre. En absoluto, de ningún modo, bajo ningún concepto, ni pensarlo, en otras palabras. No se va a llamar Zacarías, se va a llamar Juan. Y este nombre Juan, Ioannes en el griego, o Jehohanán en el hebreo, significa Dios es misericordioso. Qué hermoso, ¿no? Juan, Dios es misericordioso.
Este nombre no solo es una señal de obediencia de Zacarías y Elizabeth al mandato que le dio Dios a través del ángel, sino también una proclamación de la misericordia de Dios en darles un hijo. Dios es misericordioso. El nombre de Juan es clave para esta narrativa porque Dios lo ha designado para cumplir el propósito específico, preparar el camino para aquel que había de venir, el Mesías. Qué hermoso es esto. El cuestionamiento y esta tradición que se manejaba en la gente, miren el 61 dice, los vecinos y parientes se sorprenden. ¿Por qué? Dicen, no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Generalmente se les ponía al primogénito el nombre de los abuelos y comenzaba a desarrollarse la descendencia. Pero este versículo resalta esa tensión entre las expectativas humanas y la voluntad divina. Y aquí quiero parar. ¿Por qué? Porque a veces tenemos expectativas sobre las cosas y decimos, esto tiene que ser así porque yo digo que sea así. Muchos nos ha pasado eso, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando se te rompen los esquemas y viene la voluntad divina y te dicen, no, Cholito, eso no es así como tú dices, es como Dios está determinando? Qué dolor es un golpe a nuestro corazón, a nuestro orgullo, porque a veces somos así esquematizados y queremos que las cosas funcionen y el plan ya está trazado y todo está hecho, pero no. Dios soberano en su voluntad permite muchas otras cosas para nosotros. Esto nos recuerda que la obediencia a Dios a menudo desafía las expectativas y normas humanas. Isaías 55, 8 y 9, creo que más de uno ha leído esta porción. Dice el Señor, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. A veces pensamos las cosas como tienen que funcionar. Y mira, este verso es vital. Dice, porque mis pensamientos, lo que el Señor está pensando, no es como los nuestros. Si no, dejaría de ser Dios. En esta mente limitada, finita, no podemos entender. Así que dé gracias a Dios por las partes y las veces que usa no la lógica humana, sino nos parece todo ilógico, pero Él cumple su propósito. Y no solo mire que Elizabeth obedeció, sino que Zacarías, a través de su escrito, también él confirma esta obediencia. Dice, a pesar de que Zacarías se había quedado mudo, y de hecho nos da una luz más, que tal vez también quedó sordo. Porque ¿por qué le estaban haciendo señas? Si en realidad podía oír, ¿no? Pero le comienzan a hacer señas. ¿Y cómo le habrán dicho así? ¿Cómo le dice cuál nombre al guagua? ¿Sí o no? Y me ponía a pensar también cómo era la comunicación entre Elizabeth y Zacarías en ese tiempo. La bendición de Elizabeth de tener un esposo callado. ¿Sí o no? Ahí. Pero él demuestra y da esta señal de obediencia contundente. Él pide una tablita y lo que el ángel le había anunciado, Zacarías, vas a tener un hijo. Y él dice, no creo. ¡Bum! Mudo. Y en esa tablita, tal vez así se comunicaba con Elizabeth. Tablas que tenían de madera, tenían una cera puesta y donde se podía escribir. Y comienza y escribe, el niño se llamará Juan, confirmando esto. Dios es misericordioso. Y los parientes preguntaron por señas. Zacarías pide esta tablilla, escribe, Juan es su nombre. No es que será llamado o podría llamarse, no, su nombre es Juan. Qué contundente la obediencia de Zacarías, reconociendo la autoridad de Dios sobre su propia familia, sobre su propio hijo.
A pensar de esta presión cultural, familiar, tanto Elizabeth como Zacarías actúan, amados, en completa obediencia a Dios. El resultado de esta obediencia es que todos, mire, cuando uno obedece, todos se maravillaron. Dijeron, wow, tiene que ser Juan el nombre del niño. La obediencia a Dios siempre produce asombro, porque su voluntad es perfecta y sobrepasa las expectativas humanas. Y esto es interesante porque en el primer siglo el sistema familiar y las tradiciones judías eran fundamentales para la identidad de una persona, como le explicaba antes de los nombres. En un tiempo donde las costumbres sociales dictaban gran parte de la vida cotidiana, la intervención divina para nombrar a Juan demuestra que Dios puede interrumpir las estructuras humanas para cumplir su propósito. Gloria a Dios por eso. Porque Él puede interrumpir, puede dañar, puede quitar, puede poner todo para cumplir su propósito. Él es Dios, Él es incuestionable. Gloria a Dios porque Él puede mover, porque Él nos hace pasar por tiempos de necesidad. Gloria a Dios por los momentos de dolor, porque Él es Dios, porque Él sabe lo que hace, amados. Él sabe cómo obra, y me encanta pensar siempre en ese escultor que está dando golpes ahí y lijando la madera y con el cincel, porque sabe los golpes precisos que tiene que dar, porque ve, Él mira la forma en que va a quedar esa madera, ese bloque. Y si Dios tiene que estar golpeando tu vida y tiene que estar dándote forma, gloria a Dios, porque Él sabe que un día estaremos a la altura del varón perfecto que es Cristo, cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Incluso su nombre estaba predeterminado por la soberanía de Dios. Dios es misericordioso. Zacarías y Elizabeth vivían bajo una cultura donde la herencia, donde los linajes eran de gran importancia. Desobedecer una expectativa familiar o cultural, especialmente en algo tan significativo como el nombre de un primogénito, podría haber causado confusión, hasta rechazo a la familia. No se sujetaron, no obedecieron, pero ellos estaban obedeciendo a alguien mayor, a Dios. Como dice Hechos 5:29, dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¡Wow! Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Éxodo 23:2 dice, no seguirás a los muchos para hacer el mal. Obediencia a Dios, la importancia de obedecer a Dios. Y yo quiero preguntarte algo, iglesia amada. ¿Hay áreas en tu vida donde estás luchando por obedecer a Dios debido a las expectativas de otras personas o lo que la sociedad te está diciendo? ¿Qué áreas hay en que te cuesta obedecer porque dices, es que ¿qué dirá esta persona? ¿Qué dirá la sociedad? Les confieso, yo en mi vida he pensado eso. Dios está trazando un camino y a veces digo, pero ¿qué dirán tales personas? Es que ¿cómo reaccionarán si saben que yo estoy obedeciendo a Dios? Porque queremos llenar las expectativas de los demás. Amados, obedece a Dios por encima de cualquier expectativa. Dios te llama a ser fiel a su palabra y su obediencia, amado, este es por ley. Su obediencia siempre trae bendición. Obediencia a Dios. ¿Quieres experimentar lo que dice Romanos 8:28? Que todo ayuda para bien. ¿Qué dice? A los que conforme a su propósito son llamados. Si lo podríamos poner de otra forma, es a aquellos que viven bajo la obediencia y bajo el propósito de Dios. Ahí es cuando comienza a obrar todo para bien. Y no el bien que nosotros pensamos, sino el bien que Dios sí sabe que necesitamos. Deje de cumplir expectativas de otros y comencemos a obedecer a Dios.
Punto número 3, último punto. El asombro de lo que provoca el obedecer la soberanía de Dios produce asombro de la obra de Dios. Mire lo que dice Lucas 1, 64 al 66. Dice, y al instante, cuando él escribe en esa tabla que el nombre va a ser Juan de su hijo, dice, al instante fue abierta la boca de él. Milagro. Aquel que estaba mudo por 9 meses, al instante fue abierta la boca de él y la lengua de él. ¿Y qué dice? Y habló. ¿Qué es lo primero que dijo? A ver, aquí todos se calman. Mi hijo se va a llamar Juan y ustedes no tienen por qué meterse en nuestra... No, ¿qué es lo que sale de la boca de él? Dice, ¿y qué hizo? Y habló bendiciendo a Dios. Amados, si vamos a hablar, si vamos a decir algo, que sea para bendecir a Dios, para alabar a Dios. Considere sus palabras. Luego dice, y todos los que oían estas cosas temieron, y en todos sus montes de Judea se divulgaba la fama de estas cosas. Y todos los que las oían ponían en su corazón diciendo, ¿quién puede ser este niño? Y la mano del Señor estaba sobre él. La restauración que tiene Zacarías comienza con este momento dramático. Al instante fue abierta la boca de él y su lengua habló bendiciendo a Dios, alabando a Dios, en otras palabras. La apertura de la boca de Zacarías no es solo un acto físico, sino que Dios puso el cumplimiento que le dijo: cuando tú sepas, cuando tú pongas al hijo que se va a llamar Juan, va a ocurrir este milagro. Implica esta acción repentina, poderosa, milagrosa de Dios. Subraya que la restauración de su voz está conectada directamente con la obediencia de Zacarías a nombrar a su hijo Juan, como Dios lo había ordenado. La primera acción de Zacarías al recobrar el habla es bendecir a Dios. En griego significa hablar bien de alguien. O sea, bien decir, ¿sí o no? Es hablar bien de Dios, es alabar, es adorar, es exaltar a Dios. No solo una expresión de gratitud, sino reconocer el poder de Dios, el milagro de Dios que había hecho con ellos. Ya de avanzada edad, imposible, que era estéril, imposible de dar a luz, y de repente ocurre el milagro. ¿Cuál es la reacción de todos los que están ahí? Oían estas cosas y temieron. Hubo un temor reverencial. Se quedaron fríos por todo lo que veían que Dios puede hacer. Estaban experimentando de primera fila el milagro y el obrar de Dios. La reacción del pueblo, esta palabra temor, implica reverencia, ese asombro. Se quedaron con la boca abierta, y en algunos contextos también puede denotar el miedo que tenían al ver eso. Imagínense ver un milagro así, de frente, en primera persona. ¿Se imagina usted a Cristo cogiendo lodo, haciendo lodo con su saliva, poniéndole en los ojos y diciéndole a un ciego que se lave, y de repente recobre la vista? ¡Wow! Uno se llena como, ¿qué está pasando aquí? ¿Cómo sucedió? Resucitando a una niña, resucitando a personas. Lázaro, ven fuera. ¿Cómo cree que se quedaron las personas a su alrededor? ¡Qué miedo! ¿Qué está pasando? No solo de esa reverencia, sino también de un miedo que experimentan. Este temor no es un miedo paralizante, sino una respuesta a la manifestación del poder de Dios. Y dice Proverbios 1:7 que el temor del Señor es el comienzo, el principio ¿de qué? De la sabiduría. Mire, tener este respeto, reverencia delante de Dios. El ministerio futuro de Juan lo vemos más adelante. Dice en el 66, ¿quién pues será este niño? No solo que ya se asombran, sino que comienzan a cuestionar, ¿qué está pasando aquí? ¿Quién va a ser este niño? Esta pregunta refleja la curiosidad y el asombro del pueblo ante el futuro de Juan.
La afirmación de que la mano del Señor estaba con él, como dice más adelante, indica que el niño Juan no sería ordinario. Amados, su vida y ministerio estarían marcados por la intervención divina. Y si usted puede ver, y más adelante se va a ver la profecía acerca de Juan, usted puede ver la obra maravillosa que Dios va a hacer y que Dios hizo en la vida de este profeta. Es una expresión que indica la presencia activa de Dios en la vida de alguien. Es similar a otras escrituras que mencionan como Dios está con, ¿ha oído? Y Dios estuvo con Moisés, y Dios estuvo con Josué, y así comenzamos a ver esta expresión. En Éxodo 3:12 Dios promete a Moisés, le dice: ciertamente estaré contigo. Promesas de Dios. La vida de Juan sería un testimonio de la mano poderosa de Dios obrando sobre él, y su ministerio sería crucial para preparar el camino para Jesús. Y en este contexto, algo que uno debe notar, y es algo que a mí me asombraba, digo: Señor, cuando usted lee el Antiguo Testamento y llega hasta el último libro del canon del Antiguo Testamento, es interesante porque hasta Mateo hay nada más y nada menos que 400 años de silencio. No se escribió absolutamente nada hasta que comienza a dar el plan de redención, comienza a ponerse por obra. Iba a venir un Mesías a libertar al pueblo. ¿Se imagina las personas de ese tiempo? A veces nos desesperamos porque estamos: Dios, ya te estoy pidiendo un día y no me has cumplido estas promesas. Dios, pero ¿cuándo será? Ya voy 2 días, ya voy 1 semana, ya voy meses clamándote y no me escuchas. Póngase a pensar: 400 años. Generación tras generación tuvieron que esperar. Muchos de ellos murieron sin ver al Mesías, pero tenían la esperanza ferviente de que alguien iba a libertarlos. 400 años, amados. ¿Quién espera eso? Un día ya estamos desesperados. 400 años de silencio, y Dios, que es tan fiel, que cumple su promesa, que todo lo que afirmó en el Antiguo Testamento, ahora vino el cumplimiento del tiempo. Miren la importancia de la grandeza de Dios. Dios es tan grande, tan perfecto, tan magnífico, tan detallista, que todo lo puso en su lugar. La llegada de Juan el Bautista como precursor del Mesías fue un cambio radical. Ya no había quien se levante como un profeta de Dios, y tuvo que Dios preparar Juan para que pueda hacer y poner todo establecido para la llegada del Mesías. Este contexto nos ayuda a entender por qué la reacción del pueblo fue de asombro. La historia de Zacarías y Elizabeth, junto con la naturaleza sobrenatural del nacimiento de Juan, simbolizaba la esperanza que Dios había escuchado las oraciones de su pueblo y estaba a punto de actuar. Amados, cuando oremos, no pienses que Dios no te escucha, porque sucede a veces que sí estamos orando y parece que las oraciones rebotan en el techo y bajan, ¿no? Es como que: ay, Señor, ¿qué está pasando? No se canse de perseverar en oración, ahí en intimidad con Dios, porque Dios escucha, y dice su palabra esto: Dios escucha el clamor de sus hijos, de su pueblo. La obra de Dios en nuestras vidas debería provocar asombro y alabanza. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que cuando perdemos esa capacidad de maravillarnos, de decir: wow, Señor, qué grande que eres, es cuando comenzamos a enfriarnos. Ya no me maravillo como antes, de que: Señor, gracias porque me diste, no sé, un día más de vida, el aire que respiro, el pancito que tengo de mañana, el café, Señor. Gracias porque tengo el abrazo de mis hijos.
Porque las bendiciones a veces se nos vuelven tan comunes que nos olvidamos de agradecer y de quedarnos boca abierta delante de Dios. No pierda la capacidad de maravillarse. Hermanos, hermanas, amados, reflexionar sobre el nacimiento de Juan el Bautista y la poderosa obra de Dios en la vida de Zacarías y Elizabeth. Hemos visto cómo Dios cumple sus promesas a pesar de cualquier cosa. No hay nada que le detenga a Dios. Dios es soberano y Él sabe lo que hace. Hemos visto cómo la obediencia puede provocar en muchos sin incomodidad y tal vez no llenar las expectativas de la gente, pero sí va a alegrar el corazón de Dios. Obediencia, amados. Y número 3, que cuando vemos la soberanía de Dios y un siervo, una sierva, un creyente obediente a Dios, muchos se van a quedar con la boca abierta y muchos van a decir: wow, ese Dios que tú tienes, yo lo quiero en mi vida. Se van a llenar de asombro. Cierra sus ojos, amados. Piensa en esto. ¿Qué promesas has recibido, tal vez de Dios, que aún no has visto cumplidas en tu vida? Tal vez has estado esperando por años. Tal vez como Zacarías y Elizabeth sientes que el tiempo ya ha pasado. Sientes que la promesa es imposible de alcanzar. Porque así nos pasa. Piense. Sientes que para ti tal vez ya no hay salida por un diagnóstico o por una situación que estás pasando ya mucho tiempo. Sin embargo, amados, debemos recordar que este pasaje y todo lo que hemos estudiado nos recuerda que cuando Dios promete algo, amados, Él lo cumple. Él es fiel y su soberanía no tiene límites. Yo le animo en esta mañana, ahí donde está, con sus ojitos cerrados, abra su corazón. Comience a mirar no con los ojos físicos, sino con los ojos de la fe. Amados, porque el mismo Dios que obró en la vida de Zacarías y Elizabeth es el mismo Dios que está obrando hoy en nuestra vida. Dice la palabra que Él es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. No sé si podemos cantar la canción de Enamórame. Porque este es un tiempo que necesitamos reflexionar. ¿Cómo está en tu obediencia a Dios, amados? Y quiero que mientras cantamos esto, tú puedas decirle: Señor, cada sueño, cada anhelo, cada deseo, cada oración que he hecho a ti, Señor. Padre, tú conoces, dice que no está la palabra en mi boca y tú ya lo sabes todo, Señor. A veces no sé ni pedir correctamente, Señor. Pero ayúdame. Te entrego cada sueño, cada anhelo, cada deseo. Dígale al Señor: quiero entregarte mis sueños. Dígalo. Tu voluntad haz en ellos. En mi corazón te lo entrego. Enamórame de ti.
tu presencia me inunde, haz de mí un odre nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame de ti, Señor. Que tu presencia, una vez más, dígalo. Que tu presencia, sí, Señor, me inunde, decláralo. Haz de escucha, Señor, un odre nuevo, cámbiame, renuévame, dígalo, enamórame, 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 oh, enamórame, enamórame de ti, Señor. Padre, gracias, Señor, porque tu voluntad es perfecta y tu amor es eterno, Señor. Gracias porque nos sostienes en tu mano y porque has prometido, Señor, que tú vas todos los días de nuestra vida, todos los días hasta el fin del mundo, Señor, con nosotros. Señor, que esta palabra que hemos visto en esta mañana, Señor, la apliquemos a nuestra vida, que haga raíz en nuestro corazón, Señor. Entendamos que tú eres soberano, que aprendemos a obedecerte a ti, Señor, y que eso va a traer asombro a muchas personas a nuestro alrededor. Gracias por tu palabra, en el nombre de Jesús, amén.